Así es. Bueno, vamos a continuar con este tema del libro de Santiago, ¿verdad? Que es uno de los libros muy prácticos y que principalmente el tema en general, ¿verdad? Del libro de Santiago es acerca de la madurez espiritual. El propósito que tenía el escritor era para que estimular en los hermanos, en los cristianos, que pudieran tener el interés de crecer espiritualmente, de madurar en su carácter, de ser mejores cristianos, de parecerse más a Cristo. Y pues una de las maneras en las que aquí Santiago nos dice el que podemos nosotros parecernos más a Cristo es una de las maneras que menos nos gustan con las tribulaciones. En las menos que nos gustan los problemas, la adversidad en la vida. Y aquí, ¿verdad? Santiago nos dice que el cristiano maduro puede convertir esos sufrimientos, esas tribulaciones, las puede convertir en triunfos si verdaderamente pone en práctica la verdad de Dios, la palabra de Dios. Si la pone en práctica va a poder hacer eso, ¿verdad? Entonces, vimos, ¿verdad? En la primera parte del capítulo 1, ahora vamos a terminar con el capítulo 1 sobre las tribulaciones, ¿verdad? Y luego, en la semana pasada, Gio él predicó y nos habló sobre las tentaciones, porque Santiago nos dice que cuando nosotros estamos pasando por una tribulación, por una adversidad, que va a haber tentación. Y la tentación principal que vamos a tener cuando estemos pasando por la adversidad es querer manejar esa adversidad a nuestra manera egoísta. A nuestra manera egoísta. Y cuando nosotros la manejamos de una manera egoísta, ahí es cuando nos engañamos a nosotros mismos. Y entonces ya no estamos verdaderamente viviendo de acuerdo a la palabra. No estamos caminando de acuerdo a la palabra de Dios, sino que ahora yo estoy viviendo de acuerdo a mis propias ideas, mis propios sentimientos, mis propios deseos, mis propios planes, y completamente no tuve en cuenta la palabra de Dios. Por eso en esta sección que vamos a ver, tiene que ver con las responsabilidades que nosotros tenemos con la palabra de Dios. Y entonces, cuando eso pasa, pues nos engañamos a nosotros mismos. Y aquí, ¿verdad? El escritor Santiago nos dice, deja de engañarte a ti mismo. Deja de engañarte a ti mismo. ¿Por qué? Porque todos nosotros tenemos esa habilidad de engañarnos a nosotros mismos. Nosotros tenemos esa habilidad. Y entonces tenemos nosotros que ser sinceros y poder discernir cuando me estoy engañando a mí mismo, porque no es nada bueno, como dice, era un autor anónimo el que escribió esto, dice, si un cristiano peca porque Satanás lo engaña, eso es una cosa, pero si se engaña a sí mismo, ese es un asunto más grave. Ahora, Santiago, si ustedes se acuerdan, la semana pasada, Gio nos estaba explicando, ¿verdad? Que muchas veces tendemos a culpar a Dios cuando vienen las tentaciones y caemos en la tentación. Y vimos, ¿verdad? Que el Señor dice, no, Santiago dice, no culpen a Dios porque Dios es santo, Dios es bueno y Él no tienta a nadie. Dice, cúlpense a sí mismos porque viene de dentro de ustedes esa tentación, ese deseo que el mundo, Satanás, sí les pone la carnada, y es una carnada que es apetecible para la carne de uno, para los deseos pecaminosos de nosotros, y entonces vamos tras la carnada y caemos. Y lo que Santiago nos está diciendo, dice, caemos en la tentación cuando sabemos la verdad. Entonces, cuando sabemos la verdad,
es cuando nos engañamos a nosotros mismos. Y eso es lo que puede pasar con nosotros los cristianos, porque nomás pongas a pensar, ¿cuántos años tiene usted de creyente? Cada quien ahí se contesta en la mente. Si no se pudo contestar, es que son muchos, muchos años, ¿verdad? Entonces, imagínese nomás todo lo que ha aprendido, todo lo que ha escuchado de la palabra de Dios. Entonces, en la gran mayoría de los casos no podemos decir, yo no sabía, porque sabemos mucho de la palabra de Dios. Y por eso este pasaje nos advierte de cuidado. Te puedes engañar a ti mismo, y si ahorita encuentras que te estás engañando en alguna área de tu vida, en algún aspecto, en algún acto que estés engañando a ti mismo, dice, deja de engañarte, deja de engañarte. Eso no le agrada a Dios, que vivamos vidas, que es lo que decimos, hipócritas, falsas. Eso no le agrada a Dios, no lo honra a Dios, porque fíjense, es tan peligroso esa habilidad de engañarse a uno mismo, que se puede uno engañar en el área más importante de la vida. ¿Cuál es el área más importante de la vida? La salvación, dice la hermana, la salvación. ¿Y qué nos advirtió Jesucristo? Dice, el día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé, nunca los conocí, aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Estaban engañados, a pesar de que estaban envueltos religiosamente en las cosas de Dios, pero se engañaron a sí mismos. Se engañaron a sí mismos. Entonces, vemos, ¿verdad?, lo peligroso que es el autoengaño, que se puede uno autoengañar en algo tan importante, porque ¿acaso no es importante saber con plena seguridad de que yo voy a pasar la eternidad en la presencia de Dios, como también saber con seguridad yo no voy a pasar la eternidad separado de la presencia de Dios en un infierno horrible? ¿No creen que sea algo importante? Entonces dice, deja de engañarte, pues. Deja de engañarte. Y así en muchas otras cosas más que son importantes en la vida. Aquí, ¿verdad? Santiago nos está diciendo, no se engañen a sí mismos, porque a Dios no lo vamos a engañar. A Dios no lo vamos a engañar. Porque también, hermanos, tenemos que entender que hay verdaderos creyentes que están engañados a sí mismos en cuanto a su caminar cristiano, en cuanto a su vida cristiana, de pensar que, oh, yo estoy bien con Dios, estoy bien con Dios, estoy bien con Dios. Cuando tal vez no están tan bien como creen que están. Entonces es un engaño, es un autoengaño que hacemos, porque lo mejor es que nosotros seamos bien sinceros con nosotros mismos. Bien sinceros con nosotros mismos. Fíjense, cuando somos bien sinceros con nosotros mismos, siempre vamos a reconocer que ando corto, que estoy falto. Siempre lo vamos a reconocer. Porque el mismo apóstol Pablo lo reconoció y dijo, no es que yo ya lo haya alcanzado, ¿verdad? Esa madurez, esa espiritualidad. Dice, sino, pero continúa adelante para lograr aquello para lo cual el Señor me salvó, ¿verdad? Para ser más semejante a Él, más semejante a Cristo. Porque, hermanos, muchas veces podemos creer que yo soy espiritual cuando tal vez no soy tan espiritual como lo creo, ¿verdad? Porque pues sí hay grados de espiritualidad, hay grados de madurez, hay grados de semejanza a Cristo, pero muchas veces nos podemos engañar a nosotros mismos creyendo que mi grado, vamos, oh, sí, yo estoy como en el 8, cuando en realidad estoy en el 5, en el 6, ¿verdad? Entonces tenemos que siempre ser bien maduros, porque miren, una señal de madurez es cuando una persona se confronta a sí misma honestamente, se conoce y admite sus necesidades. Y lo admite y sabe que sí,
Porque si conmigo mismo no soy honesto y conmigo mismo no admito mis debilidades y no admito mis faltas, pues me estoy engañando a mí mismo. Porque si yo mismo no lo admito, ¿ustedes creen que se lo voy a admitir a Dios? Menos a Dios. Pero cuando yo soy humilde y me admito a mí mismo y digo, sí, Sergio, esto y esto, y necesitas cambiar, bien fácilmente se lo voy a querer llevar a Dios. Se lo voy a querer llevar a Dios en oración. Porque ya me quebranté yo primeramente, ya primeramente yo reconocí mi falta. Por eso el apóstol Pablo le escribe a Timoteo. Timoteo era un joven y se quedó en la iglesia de Éfeso a pastorearla y pues estaba teniendo dificultades, ¿verdad? Con las diferentes clases de personas que hay en una iglesia, como en todas las iglesias, ¿verdad? Hay diferentes clases de personas y el apóstol Pablo le escribe como diciéndole, no te sorprendas, mijo, no te sorprendas, Timoteo, mira, sí, va a haber esa clase de personas, les dice, la persona inmadura es la que finge, la que aparenta ser, por eso le dice, aparentarán ser devotos, pero su conducta desmentirá el poder de la devoción. Aparentarán ser devotos, van a tener apariencia de religiosidad, dice, pero verdaderamente su conducta desmentirá. O sea, su conducta verdaderamente no está haciéndose del poder de Dios para que verdaderamente me transforme, verdaderamente me haga piadoso, devoto, espiritual, maduro. No estoy verdaderamente haciendo lo que debo de hacer. Me conformo con las apariencias. Aparentar, aparentar, aparentar y punto. Y sí, pues podemos engañar y punto a la gente, pero a Dios, para Dios no hay tal cosa que apariencias. Para Él, dice la Biblia, todo está bien clarito. Está bien clarito ante Dios. Y es que la verdadera espiritualidad, la realidad espiritual, es el resultado de una correcta relación con Dios a través de su palabra. Porque este es el contexto de esta sección. Si se fijan ustedes en el versículo 22 dice, no se contenten con solo oír la palabra de Dios. Pues se engañan a sí mismos si nomás la oyen. Ese es el contexto. Entonces, lo que vamos a ver aquí es que Santiago aquí está afirmando que tenemos 3 responsabilidades hacia la palabra de Dios y que si nosotros las cumplimos, estas responsabilidades, entonces vamos a tener un caminar honesto con Dios y con los hombres. Nuestro estilo de vida va a ser un estilo de vida de no autoengaño. Y las personas van a poder decir, a ese sí se la creo, ese sí es cristiano, ese no es un hipócrita, ese no es un hipócrita. Entonces, si nosotros no queremos autoengañarnos como estamos viendo, ¿verdad? El contexto. Yo quiero, que nos está diciendo aquí Santiago, yo quiero no caer en tentación en los momentos más difíciles de mi vida, engañándome a mí mismo de que estoy manejando esta tribulación, esta adversidad, este problema a la manera de Dios, cuando no, yo ya solo me armé mi sistema de cómo hacer esto, cómo hacer lo otro y esto, y luego ya lo bauticé de que esta es la voluntad de Dios. Y es como dice un autor, que nosotros somos muy buenos para hacer nuestro propio Dios. ¿Por qué? Porque ese propio Dios que hacemos está de acuerdo con nosotros. Aprueba lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Si yo le digo, ¿verdad que sí? Va a decir, sí, pues claro que sí, todos los argumentos y todo que tú has sacado y las razones para esto y para lo otro, perfecto, todo está, pero no es el Dios verdadero.
Por eso es que tenemos que ir a la palabra de Dios. La palabra de Dios nos va a revelar la verdadera voluntad de Dios, no la que nosotros queremos que sea la voluntad de Dios, sino la verdadera voluntad de Dios nos la va a revelar. Entonces, la primera responsabilidad que tenemos es recibir la palabra de Dios. Y dice ahí en el versículo 21, reciban la palabra sembrada con humildad, que es poderosa para salvar sus almas. Entonces, ahí nos dice, ¿verdad? Recibir la palabra sembrada. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahorita? ¿Verdad que se está sembrando la palabra? Amén. Se está sembrando la palabra. ¿Cuántas siembras ha habido en su corazón de la palabra de Dios? ¿Se puede usted imaginar cuántas siembras ha habido en su corazón de la palabra de Dios? Entonces, mientras más siembra se haya hecho en nuestro corazón, más responsables somos de que esa siembra sea fructífera. Sea fructífera. Y no que nosotros nos conformemos con la apariencia. Apariencia de piedad y negando el poder que verdaderamente puede hacerme piadoso. Negando el poder, rechazándolo, pero conforme nomás con la apariencia. Entonces dice, reciban la palabra sembrada con humildad, ¿okay? ¿Cómo dice aquí este pasaje que se debe de recibir la palabra de Dios con humildad? Primeramente dice que debemos de estar listos para escuchar. Dice, mis queridos hermanos, tengan presente esto, todos deben de estar listos para escuchar. Y acuérdense, el contexto es la palabra de Dios, para escuchar la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir eso? ¿Está usted ahorita listo para escuchar la palabra de Dios? ¿O está listo para que se acabe? Amén. Porque eso significa, hermanos, cuando dice listos para escuchar, es que tenga uno ese anhelo de escuchar el mensaje de Dios, que tenga uno hambre y sed por la palabra de Dios, que tenga uno un interés por la palabra de Dios. A eso se refiere de que estén listos. Que diga, sí, a ver, Pablo, aviéntate. Yo quiero aprender más, yo quiero escuchar más. Por eso, ¿verdad? La importancia de que nosotros verdaderamente, vuelvo otra vez al tema del oikos, que el oikos nos ayuda a que podamos aprender a estudiar la palabra de Dios, a penetrar más profundamente en las escrituras, a todo lo que viene siendo esto, estar listos a escuchar, me va a ayudar a crecer en hambre y sed por su palabra. Hambre y sed por su palabra. Porque cuando uno ya crea esa hambre y sed por su palabra, no se acaba, hermanos. No se acaba. Platicaba yo con un hermano el otro día, ¿verdad? Y estábamos platicando y parte, ¿verdad?, de la conversación, le digo, hablando de esto, le digo, mire, hermano, yo sé que ha habido personas que lo ven como que es uno legalista, cuando he comentado que aún en nuestras vacaciones buscamos una iglesia donde congregarnos, en las vacaciones. Le digo, pero no es por legalismo, es porque tenemos hambre y sed de la palabra de Dios. Verdaderamente nos gusta, nos encanta, nos alimenta, nos ayuda y no nos la queremos perder. Simplemente no nos la queremos perder. Entonces es a lo que se refiere esto, ¿verdad? Listos para escuchar, siempre disponibles, siempre hambrientos y sedientos por su palabra. Y luego dice también tardo para hablar. Porque dice ahí, ¿verdad?, en ese mismo pasaje, mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben de estar listos para escuchar, pero no apresurarse para hablar. No apresurarse para hablar. ¿Okay? ¿Qué es lo que quiere decir no apresurarse para hablar? Bueno, tenemos que entender el contexto histórico, ¿verdad?, de ese tiempo. El contexto histórico, aquí se los pongo, es en una iglesia primitiva, la primera iglesia.
Y sus cultos, sus servicios eran informales, entonces era muy fácilmente que los oyentes se levantaran y discutieran con el predicador. Y dijeran, Pablo, mira, no, yo no creo que así es, mira, aquí en Levítico dice esto o esto, lo otro, y había discusión. Era muy fácilmente lo que sucedía. Entonces, por eso dice, en la iglesia primitiva los servicios eran informales y a menudo los oyentes debatían con el predicador. ¿Okay? Ahorita tenemos cultos formales, ¿verdad que no se levantan a discutir conmigo? Pero ahí adentro discuten, ¿verdad? Traen su bronca ahí y discuten, ¿ok? Y pues, ¿verdad? A veces en esa discusión, pues hay personas que se han ido de la iglesia porque en esa discusión no les gustó lo que yo dije. Y en su discusión se molestaron tanto conmigo que dijeron, yo me voy de aquí, ¿verdad? Yo he platicado con personas y dice, pastor, es que usted habló de mí. Usted ese tema lo trató por mí. Así me han dicho. Y yo sé porque hasta me vio. Bueno, déjenme advertirles, hermano, este mensaje es para usted. Este mensaje se los preparé a usted, ¿ok? ¿Y saben qué? Los voy a ver. Así es que, así es, por eso mejor dice, hey, no te pongas a discutir, ¿verdad? Ahora, está diciendo, no te pongas a discutir, escucha el mensaje, espérate. Ahora, sí hay lugar para tratar de discernir y ver si verdaderamente aquello que dijo el pastor, que tal vez me molestó, será bíblico o no será bíblico. Pero a la manera bíblica, y la manera bíblica es Hechos 17:11, cuando dice, los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. ¿Se fijan? Entonces, los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, porque los de Tesalónica sí se levantaban a discutir y los de Berea no. Pero los de Berea lo que hacían, decían, ok, te escuchamos todo el mensaje, ahora ya en nuestras casas vamos a investigar a ver si lo que predicaste fue bíblico. ¿Se fijan? Así es que por eso aquí Santiago nos dice, ¿verdad? Estén listos para escuchar y tardos para hablar y para empezar a discutir ahí en su mente, en su corazón contra el predicador. Escuchen la palabra de Dios y luego también dice, y sean lentos para enojarse, porque mis queridos hermanos, tengan presente esto, que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. ¿Okay? Tardo para airarse, para enojarse. Porque muchas veces podemos nosotros enojarnos con Dios, con su palabra o con el predicador, ¿verdad? Y aquí, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice no. Y muchas veces, principalmente en el contexto de que estamos viendo cuando estamos pasando por una adversidad. ¿Por qué yo? Podemos enojarnos con Dios, podemos pedirle cuentas a Dios. ¿Por qué yo? ¿Por qué esto a mí? Cuando uno tenga esa pregunta, luego hágase otra pregunta. ¿Soy perfecto? ¿Cuál va a ser la respuesta a esa pregunta? No, entonces, ¿por qué no? ¿Por qué a mí no me puede pasar esto si no soy perfecto? No soy perfecto y no vivo en un mundo perfecto, no estoy en el cielo. Entonces, a mí me puede pasar cualquier cosa que pasan en este mundo. Y que ya la misma Biblia nos advirtió y dice, y también lo que tú estás pasando, no te sorprendas porque muchos hermanos a través de todo el mundo también están pasando por las mismas cosas. Que no te sorprendas.
Y a la vez, como no soy perfecto, pues el Señor me quiere perfeccionar. Y es lo que estamos viendo aquí en este libro, que Él va a usar tribulación, adversidad, pruebas para purificar nuestra fe, para hacernos más espirituales, para que nos parezcamos más a Cristo. ¿Sí? Entonces, no se enoje con Dios, no se enoje con su palabra, no se enoje con el predicador. Mejor esté listo para escuchar, lento para enojarse. ¿Ok? Bueno, entonces vemos, ¿verdad?, que esto es lo primero, ¿verdad?, que nos dice, hay que recibir la palabra, hay que tener esa hambre y sed por la palabra. ¿Ok? Pero también nos dice, en segundo lugar, que hay que practicar la palabra. Dice, no se contenten solo con oír la palabra, pues así se engañan ustedes a sí mismos. Llévenla a la práctica. ¿Qué estamos haciendo ahorita aquí? ¿Llevándola a la práctica o oyéndola? Estamos oyéndola. Entonces dice, no salga satisfecho de aquí. No salga satisfecho de aquí porque no ha terminado todo. Vaya y póngala en práctica. Vaya, póngala en práctica. Y dice ahí, ¿verdad?, como leímos, y ahí es cuando van a recibir la bendición, cuando la ponemos en práctica. Llévela a la práctica. Porque si no la lleva en práctica, aquí mismo, ¿verdad?, hace una ilustración. Es como el que escucha la palabra, no la pone en práctica. Es como el que se mira el rostro en el espejo y se va y se olvida cómo estaba, ¿verdad? No, nos vemos en el espejo, porque ya vamos al trabajo, a la escuela, y ay, necesito esto, necesito lo otro, y no se olvida, lo hace y ya, se va. Pero la idea es que se mira en el espejo, se asusta por un momento y se va, y se le olvidó el susto. No hizo nada para remediar. No hizo nada para remediar. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice? Practica la palabra. Porque ¿qué es lo que es muy común, verdad? Bueno, lo muy común es lo que dice el versículo 23 y 24. Dice, el que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Entonces, damos un vistazo rápido a la palabra de Dios, encontramos una verdad impactante y nos lanzamos a otra tarea sin recordar ni aplicar lo que aprendimos. ¿Qué es lo que puede pasar aquí, verdad? Podemos escuchar y decir, qué buen punto este, qué apuntar, y qué bueno estuvo esto y lo otro. Y podemos, ¿verdad?, ser impactados por la palabra de Dios, pero luego no lo practicamos. Es por eso que les digo que a veces termina siendo esto un entretenimiento bíblico. Un entretenimiento bíblico. Y tenemos que tener cuidado, por eso aquí, ¿verdad?, nos está diciendo, practica la palabra. Practica la palabra, es otra de las responsabilidades que Santiago nos está diciendo. Si no quieres engañarte a ti mismo, porque sabemos que tenemos esa habilidad, entonces recibe la palabra, ten hambre, sed por la palabra y luego practícala también, practícala. ¿Okay? Entonces, dice que seamos oyentes obedientes, ¿verdad? ¿Usted quiere ser un oyente obediente? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? Y amén, claro que sí lo quiero ser y todo lo puedo en Cristo como fortaleza. Porque no está fácil, ¿verdad? Pero también sí se puede. Entonces, el oyente obediente a la palabra de Dios, dice el versículo 25, pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino que haciéndolo recibirá bendición al practicarla, dice el versículo 25. Entonces vamos a desmenuzar este versículo. O sea, pone su atención en la palabra, dice. Pone su atención en la palabra. Quiere decir que lee o escucha con ganas de aprender. ¿Usted vino con ganas de aprender o nomás de oír?
De aprender debe de ser, ¿verdad? Yo quiero aprender la palabra de Dios. Porque reconozco que hay mucho todavía que aprender, que todavía no lo sé todo. Entonces dice, pone su atención en la palabra de Dios. ¿Está usted poniendo esa atención porque quiere aprender? ¿O está aquí por compromiso, porque alguien lo trajo, porque tiene que venir, o porque busca novia, bueno, tantas cosas por las que puede uno venir, ¿verdad?, a la iglesia, que no sean, ¿verdad?, con ganas de aprender, Y luego dice, y persevera en ella, O sea que practica y sigue adelante con el compromiso. Practica la palabra, sigue adelante con el compromiso, que esto es algo que hoy en día está muy débil en el cristiano, el compromiso, el de comprometerse. Lo vemos, sucede, ¿verdad? Alguien hace compromiso, sí, yo voy a dar una clase allá, yo voy a servir aquí, yo voy a servir allá, y luego de repente no viene ni avisa. ¿Haría eso en el trabajo? ¿Por qué aquí sí? ¿No hay compromiso con el Señor? ¿Por qué aquí sí se puede hacer eso? Nomás no avisar y ya. ¿Qué? ¿Es esto nada más para jugar, vacilar, para entretenernos y no importa? ¿O es algo serio, con un compromiso con Dios? Entonces dice, y persevera en ella, o sea, en la palabra persevera, obedeciéndola, viviéndola. Persevera en ella, persevera. Hoy en día no hay ese compromiso. ¿Por qué creen que es tan fácil hoy en día hasta para los cristianos divorciarse? Porque no hay compromiso. No hay compromiso. Yo me pongo a analizar y veo, ¿verdad? Por ejemplo, mis padres. Mis padres tenían choques y dificultades y de todo, ¿verdad? Y nunca se divorciaron porque sentían compromiso, un fuerte compromiso. En una ocasión, ya yo he convertido de cristiano, pues les di las gracias a mis padres porque no se divorciaron. Yo fui testigo, ¿verdad? Duraban hasta un año sin hablarse y usaban, Chejo, ve y dile a tu papá esto y esto. Y luego, ve y dale esto a tu mamá. Pasaban semanas, años y veces y uno de mandadero, llevando para acá, llevando para allá. Pero no se divorciaron. Y yo les dije, les doy las gracias porque no se divorciaron. Dije, porque ahora tengo la bendición de poder traer a mis hijos, a sus nietos, a una sola casa que visiten a sus abuelos. Y no que a la casa, de aquí vamos a ver a tu abuelito acá, y luego después vamos a ver a tu abuelita acá, ¿y por qué no viven juntos? Pues porque están divorciados, y empieza uno a enseñarles a que es normal estar divorciados, y empezamos a debilitar los valores bíblicos. Con nuestro ejemplo, nuestro mal ejemplo, los valores bíblicos los empezamos a diluir. Por eso que dice aquí, persevera en ella. Tú persevera, tú confía en Dios y punto. El oyente obediente también dice, no olvidando lo que ha oído. O sea que al cristiano maduro no le da amnesia espiritual. Y se olvida de todo lo que ha oído. Y ahora hace lo que él quiere hacer. Lo que me conviene hacer. No olvida lo que ha oído de la palabra de Dios. No lo olvida ya. Sabe, ¿verdad? Dice, sino un hacedor eficaz. No se olvida, sabe lo que es la voluntad de Dios, sabe lo que es lo correcto y lo va a hacer aún cuando requiera un gran sacrificio. Porque fíjense, hermanos, esa es la situación. Cuando yo me engaño a mí mismo, quiere decir que yo hice todos mis argumentos y mis razones por manejar mi tribulación de esta manera,
mi manera, y esta manera me conviene más a mí, esta manera no me requiere sacrificio, gran esfuerzo, pero la manera de Dios me requiere sacrificio, me requiere autonegación, me requiere esfuerzo. Entonces, ¿qué es lo que comúnmente preferimos y más si estamos inmaduros, faltos de espiritualidad? Esto es por lo que me voy a ir más, por este punto. Esto es por lo que me voy a ir principalmente. Entonces, vemos que un hacedor eficaz dice, los oyentes obedientes hacen lo que el mensaje de Dios les ordena hacer. ¿Okay? Les ordena hacer. Entonces, tenemos que entender que la palabra de Dios, si decimos, el Señor es mi Padre celestial, bueno, ¿verdad que los padres dan órdenes a los hijos? Y las órdenes son para obedecerse, ¿verdad? No son opcionales. Entonces, lo que nosotros sabemos de la palabra de Dios, que es la voluntad de nuestro Padre, es una orden de nuestro Padre, que lo tenemos que hacer, y punto, para nuestro bien. Para nuestro bien va a ser. Yo recuerdo, ¿verdad? También en mi vida hogareña, en mi casa, uno de mis hermanos que era bien rebelde y todo, era el que le iba peor. Le iba peor ahí en la casa, le iba peor en la escuela, le iba peor en todos lados, ¿verdad? Por rebelde. Pero a los sumisos y todo, les iba mejor. Yo vi, ¿verdad? Mi hermano mayor, bien sumiso, todo muy paciente, muy ordenado, haciendo lo que se tenía que hacer y todo, cumpliendo con la escuela y todo, y subió, sacó su doctorado en física, su doctorado en matemáticas, fue maestro en la universidad, bueno. Pero tenemos nosotros que ser oyentes, obedientes al mensaje de Dios, porque eso es lo que Dios ordena que hagamos y nos va a ir bien cuando seguimos las órdenes de Dios. Las órdenes de Dios. Último punto. Nuestra tercera responsabilidad que tenemos para con la palabra de Dios. Una, recibir la palabra de Dios, ¿verdad? Que quiere decir que nosotros tengamos ese anhelo por la palabra, que verdaderamente tengamos hambre y sed por ella, de tal manera que no podemos vivir sin la palabra de Dios todos los días. Y luego, ¿verdad? La aprendemos, y lo que aprendemos de la palabra de Dios, ahora la practicamos la palabra de Dios, y ahora modelamos la palabra de Dios, que quiere decir que nosotros estamos compartiendo la palabra de Dios con nuestro testimonio, con nuestro ejemplo. ¿Verdad que el apóstol Pablo dijo, síganme a mí, así como yo sigo a Cristo? Entonces dijo, miren, yo soy un modelo a seguir. Síganme, porque mi modelo es Cristo. Entonces que nosotros también podamos lo mismo, decir, mi modelo es Cristo, estoy obedeciendo a Cristo, entonces la gente puede seguirme a mí, puede modelar su vida como la mía, ¿verdad? Porque estoy verdaderamente viviendo la palabra de Dios. Entonces el modelar quiere decir que yo estoy practicando, viviendo, dando ejemplo de la palabra de Dios. Por eso Santiago, ahí, ¿verdad? Termina diciendo, la religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. Esas eran las necesidades más grandes que había en el contexto de esa sociedad en aquellos tiempos. Acuérdense que estamos hablando de hace más de 2000 años atrás. ¿Okay? Una mujer que se quedaba viuda, no crean que iba y aplicaba para welfare y para estampillas y para esto y para el otro. No, no había nada. ¿Okay? Un huérfano, tampoco. No había nadie en que... Era una situación muy difícil, muy dura. Y entonces aquí, ¿verdad? La palabra de Dios está diciendo al cristiano, tú tienes que ser generoso con las gentes necesitadas.
Tienes que ser generoso con la gente necesitada. ¿Ha sido Dios generoso con usted? Entonces, ¿no tenemos que ser generosos con las gentes necesitadas? Sí, tenemos que ser generosos, pero muchas veces nos engañamos a nosotros mismos y no somos generosos. Ahora, cuando dice aquí la religión pura y sin mancha, ¿qué quiere decir religión? Bueno, en este contexto religión es la forma práctica en que expresamos la voluntad de Dios, en la manera en la que vivimos los mandamientos de Dios. Eso es lo que se refiere por religión, nuestra práctica de lo que conocemos de la palabra de Dios. Y ahí, ¿verdad? Claramente nos hace ver que la religión puede no servir para nada. Para nada, dice, si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. Dice, si a alguien nada más le gusta estar discutiendo, alegando con Dios y con el predicador y no queriendo obedecer la palabra de Dios, rebelde, dice, su religión no sirve para nada. Dice, su religión no sirve para nada. Tu caminar con Dios no sirve para nada, es falso. Si no se traduce en buenas obras, en la forma como tratas a los demás, tienes compasión y eres generoso con los necesitados, tu religión no sirve para nada, es vacía, es hueca. Es hueca, dice, no sirve para nada. Entonces, nosotros damos testimonio. Ahora, vamos a ver algunas de las razones. Dice, muchos están engañados en su propio corazón respecto a la realidad de su caminar con Dios. ¿Verdad? Que es lo que estamos viendo, dice, no te engañes a ti mismo, sé sincero en cuanto a todo esto. ¿Eres una persona generosa o no eres una persona generosa? Pónganse a pensar. Ahora, vamos a ver razones por la falta de generosidad. Encontré 3, las más sobresalientes y generales que son, una, que a veces uno, eso aprende de los padres, a no ser generoso. Como también la generosidad se puede aprender de los padres. Cuando uno ve que los padres son generosos, entonces los hijos aprenden a ser generosos. Otra, el egoísmo, ¿verdad? Todos tenemos egoísmo, ¿verdad? Pero mientras más alto sea nuestro grado de egoísmo, menos generosos vamos a ser. Mientras más bajo sea nuestro grado de egoísmo, más generosos vamos a ser. ¿Ok? Más generosos. Y en tercer lugar, cuando una persona tiene mentalidad de víctima. Cuando una persona tiene mentalidad de víctima, cuando hay una necesidad, dice, yo dar, si a mí es el que me tienen que dar. El que tiene la mentalidad de víctima siempre es la persona necesitada. Yo soy el necesitado. Aquel, ¿qué necesidad va a tener? Yo sí. Y entonces, pues no, simplemente nomás no va a querer, ¿verdad? Y hay diferentes situaciones en las que nosotros somos probados en cuanto a nuestra generosidad como cristianos aquí en la iglesia. Como por ejemplo, cuando tenemos un proyecto especial de recabar fondos, como cuando estábamos con el estacionamiento, que primero comenzamos, una meta eran de ¿qué? 105,000, ¿verdad? Todo, ¡ay, $105,000, ¿verdad? No, pastor, no. Ahí le va mi dólar y hágale como pueda. Ahorita estamos en el énfasis de recabar fondos para el departamento de niños. ¿Qué pensó usted cuando oímos que dice, hizo así, ellos dijo, oye, ahorita mismo lo doy. ¿Cómo reacciona uno cuando ve uno esas necesidades, verdad? Como también, por ejemplo, en benevolencia, cuando les hago saber, hermanos, hay una necesidad de esta familia que, pues, por cualquier razón, ¿verdad? No pueden pagar la electricidad, deben tantos, les van a cortar la luz, vamos a cooperar todos y vamos a ayudarles. ¿Cómo responden? Pues que ayuden los que tienen dinero. Pero ¿por qué no tienen? Pues que no saben manejar sus finanzas, enséñeles a manejar sus finanzas. Y empezamos con toda clase de discusiones y argumentos. ¿Por qué? Porque no quiero dar simplemente. No hay generosidad en mí. ¿Ok? Y prefiero usar toda clase de argumentos, ¿verdad? Y yo no me pongo a decirle, a ver, usted dígame,
Sí, yo sé que debe más de $1,000 en electricidad, pero ¿cómo manejan sus finanzas? A ver, quiero ver los papeles y los... Hermanos, es ayudar al necesitado y punto ya. Lo demás es cuestión de ellos, ¿verdad? Ayudar a la gente necesitada. También, ¿verdad? Como por ejemplo, aquí tenemos toda clase de reuniones, que tenemos un evento especial y tenemos estudios bíblicos en los hogares y todo eso, ¿verdad? Y pues en muchos de esos, ¿verdad? Un potluck, o sea, que cada quien traiga algo. ¿Yo traigo algo? Pues, no, yo soy una persona necesitada y yo voy a traer unas servilletas. Y la persona generosa va a decir, ay, yo voy a traer un platillo de carne. ¿Se fijan qué diferencia? Entonces, ahí podemos probar nosotros qué tan generosos somos o qué tan somos, ¿verdad? Ahí se puede probar, usted véalo. Y aquí, ¿verdad? Santiago es lo que está diciendo, nos dice, si tú no eres generoso, pues tu religión, tu práctica de tu fe, dice, pues no sirve para nada. Porque tu ejemplo es muy pobre. Tu ejemplo es muy pobre, tu ejemplo no es un buen ejemplo. ¿Se imaginan, hermanos? Porque así pasa, ¿verdad? Como les digo, el reto que tenemos de ser generosos. El sostener las finanzas de la iglesia es un asunto de generosidad. Y muchos, ¿verdad?, me lo han discutido, ¿verdad?, de que no, pastor, es que yo no creo en el diezmo porque el diezmo era de la ley y ahorita ya estamos bajo la gracia y la gracia pues es la ofrenda. Y digo, ok, está bien, vamos a... ¿Qué es más generosa? ¿La ley o la gracia? La gracia. Entonces da más que el diezmo. Si tú eres un practicador de la ofrenda, ¿verdad? Por la gracia, pues da más que un diezmo, ¿verdad? Si el diezmo es legalista, pues entonces tú da como Dios, como un dador alegre que da locamente. Da así pues. Okay. No, la ofrenda, en realidad, la ofrenda es dar lo que $1, $2, ¿verdad? Y como una vez así me dijo una persona, me dijo, pastor, dice, prediqué sobre ese tema, me dijo, no me gustan a mí esos mensajes, dice, porque siento que se está tratando de manipular a la congregación, a que den, que esto y que lo otro, porque dice, es más espiritual dar nomás ofrenda, de hablar de ofrendar. Y ya pues le dije, pues sí, pero pues yo expliqué, ¿verdad? La diferencia que hay entre la ofrenda y el diezmo, ¿verdad? Si lo quieres ver como ley y gracia, lo expliqué. Dice, no, dice, mire, yo doy tanto, pero lo doy alegre, lo doy contento. Le dije, pues sí, en tus valores y en tu manera de ver las cosas, pero ¿qué de Dios? Porque el dar, ¿se acuerdan les prediqué un mensaje que dije que el dar es una razón de honrar a Dios, principalmente, de honrar a Dios? ¿Estás honrando a Dios con lo que das o te estás honrando a ti? Porque quedas conforme y a gusto de que tú das eso. Yo prefiero honrar a Dios y saber que estoy obedeciendo a Dios. Entonces, hermanos, tenemos que tener cuidado. Aquí nos está diciendo, la religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta, atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, ¿verdad? Que en su contexto es que nos está diciendo, sé generoso, sé generoso. Hay gente necesitada, hay situaciones de necesidad. Tú siempre responde con generosidad, así como Dios responde con generosidad para con nosotros, tú también. Y luego, fíjate, la segunda parte de ese pasaje, ahí nos dice, ¿verdad?, de cómo modelemos la palabra de Dios, seamos ejemplo de la palabra de Dios. Dice, la religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta, atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Entonces, con nuestro ejemplo, dice, que demos testimonio de que verdaderamente nosotros vivimos y obedecemos la palabra de Dios porque somos generosos y vivimos una vida santa.
separados del pecado, separados del mundo. Generosidad y santidad. No es algo que hay una gran necesidad en nuestro cristianismo moderno en los Estados Unidos. Generosidad y santidad. Y es lo que Santiago nos está diciendo. Dice, deja de engañarte a ti mismo, porque tal vez tú te estás engañando en cómo manejas las cosas en tu vida, principalmente la adversidad, cómo manejas la vida, qué estás haciendo con lo que conoces de la palabra de Dios, verdaderamente lo estás viviendo o nomás te conformas con aparentar. Dice, te estás engañando a ti mismo, engañándote a ti mismo. ¿Creen ustedes que sea una buena condición estar engañado por sí mismo? ¿Creen ustedes que sea una buena condición? Hermanos, no, y ahorita tenemos que reconocerlo. Si usted reconoce que hay áreas en su vida que usted se está engañando ahí y que tal vez ahorita que estoy diciendo eso está usted queriéndose defender esa área, con más razón. Es una banderita roja cuando uno quiere defender alguna área. Es una banderita roja que quiere decir, ahí te tocaron la llaga. Ahí te tocaron una llaga. Es mejor que seas sincero y lo trates con Dios. No conmigo, trátelo con Dios. No se pelee conmigo, no lo discuta conmigo, no se pelee contra Dios ni con su palabra. Más bien, haga las cuentas con Dios, arréglese con Dios y haga las cosas correctas que Dios le está pidiendo que haga. Por su propio bien. Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a ir a Dios en oración. Y si hay algo que usted escuchó en esta hora, que Dios puso en su corazón, que usted debe de rectificar en su vida, yo no sé qué sea, pero usted sí lo sabe, y usted está dispuesto a obedecer a Dios, cueste lo que cueste, está dispuesto a obedecer a Dios, a su palabra, no a sus deseos personales, no a su sistema humano, pero la palabra de Dios, cueste lo que cueste, el sacrificio que cueste. Si usted está dispuesto a hacer eso, ahí donde está, levante su mano y diga, sí, pastor, yo lo voy a hacer con la ayuda de Dios, con el poder de Dios. Dios les bendiga, hermanas. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios te bendiga, Dios le bendiga, hermana. Dios te bendiga, joven. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Que sabe que se ha estado engañando a sí mismo. Dios te bendiga. Sabe que se está engañando a sí mismo, pero quiere parar ese autoengaño y vivir en la verdad. La verdad que se conoce, que sabe vivirla. Dios nos da el poder para vivirla. Todo lo podemos en Cristo, que Él nos fortalece. ¿Alguien más antes de despedirnos en oración? Estamos agradecidos, Padre Celestial, porque tú has hablado a nosotros, a nuestro corazón. Y gracias, Señor, por cada uno de los hermanos, hermanas que al levantar su mano, Señor, están comprometiéndose contigo a que van a rectificar esa área que tú, Señor, les has enseñado en su vida, que se están engañando a sí mismos y que van a verdaderamente a usar tu poder, tu verdad, para rectificar y hacer lo que te honra y te glorifica a ti, no lo que les trae provecho personal a ellos. Gracias pues, Señor, te damos porque sabemos que tú siempre estás listo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad cuando nosotros nos arrepentimos y hacemos lo correcto. Bendícenos, Señor, y llévanos a nuestros hogares tal y como nos trajiste con tu cuidado y protección. En el nombre de Cristo Jesús y para su honra y su gloria te lo pedimos. Amén. Amén, hermanos.
Que Dios les bendiga.